Hey, ¿qué pasa, chavales? En la sesión de hoy vamos a ver las 3 mejores VPNs gratuitas que tenemos para este año 2026. Recordad que son VPNs gratuitas, lo que conlleva es que podemos estar expuestos a nuestros datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver, por un lado, Proton VPN, vamos a ver Privada VPN y vamos a ver la última que para mí es una de las mejores, que es TunnelBear. Voy a explicaros cómo se descargan, cómo se instalan, cómo se configuran y vamos a ver la ventaja que tiene cada una de ellas. Va a ser un vídeo explicativo para que utilicéis estas VPN solamente ocasionalmente para hacer alguna cosilla, porque sabéis que las VPN gratuitas, pues, como os he dicho anteriormente, podemos estar expuestos a filtraciones de datos, a que el internet sea más lento, etcétera, 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 ¿vale? Sin más, después de la intro, comenzamos. En esta ocasión vamos a ver esta VPN que es Hotspot. Lo ponemos vamos a nuestro navegador favorito, ponemos Hotspot, vamos al primer enlace. De todos modos, os dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Y vamos a descargar este. Descargamos la aplicación de escritorio de Windows. Me imagino que habrá que registrarse. Vamos a verlo. Vamos a iniciar sesión aquí. Crearemos una cuenta. Vale, fijaros. Podemos entrar con Google, que es lo bueno. Así que hemos descargado la sesión. Venimos aquí. Vamos a iniciar sesión. Bien. Y aquí entramos con nuestra cuenta de Google. Iniciamos sesión con Google. ¿Vale? Y le doy a consentir. Y ya estaríamos. Bien. Ya tengo mi cuenta aquí. Vamos a ver la información de la cuenta. Bien, chicos, nos vamos a donde lo tenemos descargado. Lo ejecutamos como administrador. Vale, ya lo tenemos aquí, ¿no? Vamos a instalar. Vale, le damos a aceptar. Vamos a instalar la aplicación de escritorio. Esto tarda muy poco tiempo, lo hace enseguida. No se demora mucho. Esta en concreto la voy a probar ahora mismo, que no la había probado, porque he tenido un problema con una de las que iba a sacar en el vídeo, que ya ahora mismo es de pago. La he estado utilizando mucho tiempo, pero ahora mismo ya la han pasado solamente a uso de pago. Entonces le he cambiado por esta, vamos a ver cómo se comporta. Vale. Muy bien. Vamos a saltar todos estos pasos que no los necesitamos. Nos ofrece, por lo que estoy viendo ahí, ¿vale? Versión gratuita, fijaros, ¿vale? Seguimos con la base, rechazamos la oferta y estamos con la gratuita. Fijaros que aquí tenemos, pues estas, Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, Reino Unido y Singapur. Solo tendríamos estas, ¿vale?
Le damos a conectar. Vamos a ver si conecta. Y ya está conectado. Fijaros que se me ha puesto aquí, antes había un circulito en rojo, ahora está aquí en verde y ya estaríamos, y aquí me ha cambiado el icono y me ha puesto un icono como si fuera una red por cable. Vamos a desconectar y una vez que desconectamos salimos, ¿vale? Bien, vamos a ver Proton VPN, ¿vale? Fijaros, yo lo tengo aquí. Proton VPN. Esta es la que yo estoy utilizando actualmente. Pues nada, nos vamos a Proton VPN, la mejor VPN, ¿vale? Y le damos a obtener Proton. Como todas hay que iniciar sesión, registrarse y toda la pesca. Yo como ya lo tengo hecho, pues no lo vamos a hacer porque es una cosa que creo que está clara y fácil de hacer. Voy a enseñaros cómo va Proton VPN. Aquí tenemos la aplicación de escritorio. Bueno, tendríamos que esta es la aplicación, ¿vale? Ya se ha conectado automáticamente, ahora estoy en... ¿Veis? Que ella sola se conecta. La verdad es que esta VPN va muy bien. ¿Para qué utilizamos una VPN? Bueno, pues imaginaros que queremos descargar de Mega que tiene un límite de 5 gigas. Pues si hemos superado el límite, nos conectamos a una VPN y podemos seguir descargando. Queremos hacer algo de hacking y queremos hacer un ataque o pruebas para alguien que nos ha contratado o lo que sea. Ponemos una VPN y ya pues tenemos una capa más de seguridad para que no nos puedan localizar, ¿vale? Hay 20.000 usos que cada uno lo utiliza para lo que quiere, ¿verdad? Bueno, pues esto sería Proton VPN, no tiene más que esto, aquí no hay vuelta de hoja. Podéis configurar y venir aquí y decirle, quiero que me conectes a Albania, pues cambio el servidor y coge y se va, habéis visto, me ha cambiado a países de Países Bajos, ha cambiado a otro, ¿vale? A Albania o lo que sea. Esta es sencilla, muy fácil de usar. Y tenemos una muy fácil, muy buena, que os la recomiendo, que sería privada VPN. Esta no tienes que registrarte ni tienes que hacer nada, solamente metemos el correo electrónico. Voy a salir de Proton. Bueno chicos, ahora vamos a ver privado VPN. Privado VPN. Esta VPN está muy bien. Bueno, tenemos que venir aquí, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción, como siempre. Y bajamos aquí para obtener privado VPN. Y fijaros que aquí bajamos y vemos los planes. Si veis aquí a la derecha, donde está mi cara, lo voy a poner un poco más para arriba de mi cabeza. Veis que aquí pone plan gratis, le damos a plan gratis y continuar con plan gratis. Elegimos el gratuito. Veis que tenemos 10 gigas cada 30 días. Los servidores hay en 13 ciudades y una sola conexión, ¿vale? Le damos a seleccionar esta. Metemos un correo electrónico. He leído los términos tal y cual. Esta dirección ya existe. Le voy a dar a iniciar sesión porque ya había creado meteríamos el correo y bueno, ya sabéis cómo va. Bueno, no me acuerdo de la contraseña porque lo creé ayer. Vale. Me ha mandado al correo electrónico, lógicamente, un código porque... Vamos a verlo. Aquí está el código.
Lo voy a meter para establecer la contraseña y le meto una contraseña nueva. ¿No está bien el código de correo? Vale, este sí es el correcto. Y ya iniciamos con sesión con bueno, voy a iniciar sesión. Ya tengo aquí la cuenta, ¿vale? Bueno, tendría la cuenta, ¿no? Ahora voy a descargar lo que es la aplicación de escritorio para Windows, que ya la tengo descargada. Entonces la busco aquí, no la tengo que descargar, privado VPN, la ejecuto como administrador, le digo que sí, y automáticamente me va a instalar la aplicación de privado VPN. Vamos a instalarla para que veáis cómo va esta VPN. Esto es simplemente para que tengáis una noción de qué VPNs utilizar. Yo utilizo o Proton o privado. He tenido que desinstalarlo para que veáis cómo va. Vale, lo registramos, ponemos nuestro email. Y VPN gratis. ¿Qué hay que ocurre aquí? Vale. Había que ir a iniciar sesión. Le metemos el password. Y arrancamos la VPN. Bueno, pues esto es tan sencillo como darle a conectar y listo. Y aquí tendríamos las VPN a las que nos podemos conectar. Tenemos estas, Países Bajos, ¿vale? Vamos a darle a esta mismo. Francia, pues venga, conectando. Y si nos venimos aquí, fijaros que aquí el VPN en la barra de herramientas ya ha pasado y se ha puesto en color verde. Por lo que ya estaríamos navegando con una VPN. ¿Cuál es mi IP? Y fijaros ahora, vamos a ver cuál es mi IP pública. La geolocalizamos y mirad que ya estamos en Frankfurt, Alemania. Ok, ¿vale? Bueno chicos, esto era solamente para enseñaros un poquito cómo van las cosas de las VPN, porque necesito llegar a monetizar los vídeos y tengo que hacer vídeos como sea. Esto es para que tengáis una toma de contacto con las VPN, sabéis cómo van, las que yo utilizo. Nos vemos en el siguiente vídeo.